Y si la verdadera guerra nunca fue por territorios o recursos, sino una contienda cósmica, librada en las sombras de la historia por el control de nuestra alma y de la realidad misma? ¿Y si los conflictos más brutales, aquellos que nos negamos a comprender, no fueran sino la manifestación de fuerzas ocultas, mucho más antiguas que cualquier ideología moderna? Quédate conmigo, porque lo que te voy a mostrar sobre esto, cambia por completo el sentido de todo lo que conoces. A primera vista, el filósofo político ruso contemporáneo Alexander Dugin y el régimen nacionalsocialista de principios del siglo XX parecen habitar épocas y geografías completamente separadas. El análisis político convencional los encasilla bajo el mismo manto del extremismo de derecha y ahí se detiene, sin mirar más allá de la superficie. Pero, cuando profundizamos bajo las capas de la geopolítica, cuando nos atrevemos a mirar hacia el abismo de sus fundamentos ideológicos, descubrimos un territorio oscuro y profundamente compartido. Hoy, vamos a desentrañar las profundas similitudes entre la trayectoria de Dugin y el nazismo, centrándonos en la dimensión que la mayoría de los comentaristas ignoran, el esoterismo, el ocultismo y la implacable búsqueda de una antigua tradición mística. Para comprender la conexión central, debemos retroceder a los orígenes de ambos movimientos, enraizados en un rechazo total del racionalismo moderno. El nacionalsocialismo no surgió solo de una crisis económica y política, se alimentó, en gran medida, de corrientes esotéricas germánicas del siglo XIX, del movimiento Bolshevik y de grupos ocultistas como la Sociedad Thule. El despertar intelectual de Dugin siguió un camino peligrosamente idéntico. En la década de 1980, mucho antes de ser una figura geopolítica influyente, Dugin se unió al grupo Yusinsky, un círculo disidente soviético clandestino y de vanguardia que se involucraba activamente con el satanismo, el hermetismo y varias formas de lo oculto. Fue dentro de este crisol esotérico específico que Dugin adoptó el alter ego de Hans Sieber. Esta no fue una elección al azar, fue una referencia directa y deliberada a Wolfram Sievers, el infame director de la ANNRB, el Instituto Estatal Oficial del Régimen Nazi para la Investigación Paranormal, Ancestral y Esotérica. Si te atreves a mirar más allá de lo evidente, si el velo de la historia te intriga y buscas lo que yace oculto en las sombras, entonces suscríbete a este canal. Juntos desenterraremos verdades que pocos se atreven a susurrar. La fascinación de Dugin por el marco intelectual y místico del Tercer Reich es un puente crítico. Su interés en el nazismo nunca fue sobre el racismo biológico alemán, algo que él desestimó como un problema exclusivo de los alemanes. En cambio, lo cautivó su estructura esotérica. Dugin escribió explícitamente que las Waffen-SS, y específicamente su ala científica, la ANNRB, constituían un oasis intelectual dentro del nacionalsocialismo. Lo que Dugin y la rama esotérica del nazismo comparten es una obsesión por reemplazar la ciencia convencional con una alternativa sagrada. Mientras el régimen nazi utilizaba el darwinismo social y jerarquías pseudocientíficas raciales para afirmar la supremacía de una raza nórdica, Dugin pasó 2 años estudiando intensamente las teorías geopolíticas y esotéricas de Hermann Wirth, uno de los fundadores principales de la ANNRB. Dugin llegó incluso a respaldar completamente la teoría hiperbórea de Wirth en su libro de 1993, utilizando una mítica patria ancestral, congelada, como la base literal para su moderno imperio neo-eurasiático. Otro pilar fundamental que conecta a ambas partes es su mutua dependencia de la escuela perenne y el tradicionalismo radical. Tanto el nazismo esotérico como Dugin beben profundamente del pozo del controvertido filósofo italiano Julius Evola. Esta escuela de pensamiento despacha por completo al mundo moderno, viendo la democracia liberal, el capitalismo, el consumismo y la ilustración no como progreso, sino como la etapa final de la decadencia espiritual. En su lugar, exigen un retorno violento a una tradición primordial y sagrada. Para los nazis esotéricos, esta tradición se anclaba en la pureza mística de la línea de sangre aria. Para Dugin, se manifiesta como un llamado a confiar en la teología oriental y las corrientes místicas, específicamente a través de los ritos de iniciación de los viejos creyentes ortodoxos rusos, fusionados con el neopaganismo eslavo, o Rodnoveri. El objetivo funcional para ambos es idéntico, usar el esoterismo para despojar la autonomía individual. En la cosmovisión de Dugin, al igual que en el estado total del pasado, el individuo no es absolutamente nada, y el organismo místico colectivo del Estado lo es todo.
Finalmente, la similitud más alarmante reside en cómo ambos sistemas elevan la política terrenal a una guerra cósmica, metafísica, entre el bien y el mal. El régimen nazi vio la historia humana a través de una lente evolutiva distorsionada, una lucha literal de vida o muerte entre razas supremas e inferiores. Dugin transpone esta misma lógica apocalíptica al mapa global, transformando la geografía en una guerra sagrada. Basándose en el ocultismo y una lectura particular de Martin Heidegger, Dugin enmarca al mundo occidental liberal y capitalista como la manifestación última de la ibris y el titanismo, llamándolo la revuelta de la tierra contra el cielo. Para combatir esta fuerza percibida como demoníaca, la cuarta teoría política de Dugin busca unir tradiciones herméticas, gnósticas y orientales en una alianza espiritual militarizada. El resultado práctico de ambas ideologías es una oscura imagen especular, usar mitologías ancestrales y absolutos esotéricos para validar la expansión territorial agresiva, la destrucción de estados soberanos vecinos y el desmantelamiento completo del orden global. En resumen, lo que Alexander Dugin y el nacionalsocialismo comparten va mucho más allá de una mera alineación política en los márgenes del espectro. El verdadero tejido conectivo es la militarización del esoterismo, el ocultismo y el tradicionalismo como herramientas definitivas de legitimidad política. Al sustituir la ciencia racional por los mitos ancestrales, ambos sistemas transforman con éxito el conflicto geopolítico en una guerra santa, proporcionando una justificación pseudoespiritual para el control estatal total y para imperios construidos sobre la violencia sistémica. Así, la guerra cósmica no es una fantasía, sino una sombra profunda que se extiende desde las antiguas tradiciones hasta los conflictos de nuestro presente. Reconocer el poder de las narrativas ocultas y elegir conscientemente la luz sobre la oscuridad, quizás sea nuestra única salvación. Pero, ¿qué verdades profundas aún esperan ser desenterradas en nuestro propio tiempo, veladas por la historia y por nuestra propia ceguera?